Saludo al presidente y al Senado. Estos tiempos de la historia colombiana son tiempos muy dolorosos. Son tiempos de una gran vergüenza, para la política colombiana. Allá en las calles se están sacrificando jóvenes, hombres, mujeres de la sociedad civil, adoloridos por el hambre, por el desempleo, por la falta de esperanza. Y también jóvenes policías y jóvenes soldados, revolcándose en el enorme dolor y la enorme humillación del salvajismo, del odio, de la sangre, en la humillación de una fuerza pública armada hasta los dientes, masacrando a una población civil desarmada, inerme, en la humillación de unos empresarios pequeños, medianos, grandes, qué sé yo, que lo están perdiendo todo en medio de la conflagración, en medio del saqueo, en medio de la demolición. Todo esto es una gran vergüenza histórica para Colombia, pero repito, una gran vergüenza histórica para la clase política colombiana, para nosotros, para esa clase política que está representada en el Palacio de Nariño y en el Capitolio. Porque cuando la política es incompetente, como ha ocurrido en estos tiempos, le toca al pueblo salir a la calle a reivindicar sus derechos, a buscar la justicia y a buscarle una salida a las encrucijadas en las que los coloca la incompetencia y la impotencia de la dirigencia política. Nosotros vimos desfilar por este Congreso, señor presidente, una reforma tributaria en el año 2018 vergonzosa, y la aprobaron con cinismo las mayorías del Congreso, sin mayor deliberación, sin mayor reflexión, contra los reclamos y las advertencias que hicimos desde la oposición y desde las fuerzas alternativas. Luego, la Corte Constitucional echó abajo esa reforma porque era un atropello a las instituciones democráticas de este país. Pero luego se dejaron venir con la reforma tributaria del 2019 a la que nos opusimos de frente. Hicimos todos los esfuerzos por advertir la inequidad, la regresividad, la ineficiencia, la insuficiencia, la vergüenza de esa reforma tributaria. Y con un cinismo verdaderamente humillante y vergonzoso, nos la impusieron unas mayorías también sin mayor deliberación y sin mayor razonamiento. Después llegó la pandemia, propusimos una reforma, una renta básica que le entregara a los hogares en condiciones de indefensión, en confinamiento, hogares pobres, a las microempresas, a las pequeñas empresas, a los micronegocios, a los trabajadores independientes, colocados en una condición dolorosa de indefensión, sin poder trabajar, sin tener ingresos, sin tener ahorros, con hambre, que les entregara el Estado en cumplimiento de una obligación constitucional. Bien, senador Iván Marulanda, continúe con el uso de la palabra, senador Iván Marulanda. Gracias, señor presidente. Reclamamos entonces una renta básica para que esas poblaciones indefensas, pobres, sin ahorros, sin ingresos, sin poder trabajar, impotentes, cercadas por una pandemia, recibieran una transferencia monetaria del Estado como una obligación del Estado con los colombianos en condiciones de extrema pobreza,
en cumplimiento del mandato constitucional de proteger los derechos sustantivos de las personas en este país, empezando por el derecho a una vida digna. Y se nos miró con cinismo, con una cierta sonrisa, como pensando que éramos personas desquiciadas, que estábamos hablando de temas extraños al Estado democrático colombiano. Un año lleva la población colombiana sufriendo hambre. Hoy, el propio DANE nos está diciendo, el 43% de la población está en condiciones de pobreza, el 17% en condiciones de pobreza extrema. Eso quiere decir que 6,5 millones de hogares en Colombia tienen menos de 2 comidas al día y el 17% no saben si van a comer o no. Hogares con niños, con ancianos, con enfermos, con mujeres, con hombres, allá adentro, sufriendo y padeciendo hambre ante la total ausencia de Estado y la total indiferencia de esta clase política que está allá en el Palacio de Nariño y en el Capitolio. Y claro está, se vinieron porque después de que habíamos insistido mucho que se necesitaba una reforma tributaria que le diera recursos al Estado, pero una reforma tributaria que no golpeara a los sectores medios y a los sectores populares, propusimos una reforma tributaria que recauda en el 1%. Senador Iván Marulanda, tiene un minuto más para que termine, por favor, si es tan amable. Que recaudara, propusimos una reforma tributaria que recaudara en el 1% de los contribuyentes más ricos y de mayor patrimonio los recursos suficientes para una renta básica, para atender las pequeñas, medianas y microempresas que están en absoluto proceso de quiebra en Colombia. 500.000 microempresas se quebraron el año pasado y se perdieron 3,5 millones de empleos. Y se nos miró con indiferencia, con cinismo. Y le dijimos al gobierno, no cometa el error de presentar esa reforma tributaria. La presentaron, les dijimos, retiren esto, que esto es un esperpento, esto es una ofensa a Colombia. Y miren en las que estamos, la impotencia de la política. Nosotros no fuimos capaces, señor presidente, de detener todos estos exabruptos y de proteger a la población para que no tuviera que irse ella por su propia cuenta, poniendo el pecho a las balas, a defender sus derechos y sus reivindicaciones. Pues bien, nos toca de una manera con vergüenza, pero de una manera urgente, resarcir esta falta de política para que no continúe este derramamiento de sangre. Tenemos que abrir las puertas de un diálogo, de la central del paro, de la cumbre social con el gobierno, de la juventud con el gobierno, de los sectores sociales con el gobierno, para que haya un acuerdo con nosotros, los congresistas que tenemos la responsabilidad de hacer las leyes, un acuerdo alrededor de unas leyes que le permitan al Estado cumplir con su deber de garantizar los derechos, la dignidad del pueblo colombiano, hoy atropellada por un momento histórico que nos tiene que avergonzar y sobre el cual tenemos que reaccionar con valor civil